¿Sí? Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno que estén aquí en medio de la semana. Son aquellos guerreros y guerreras que hay puras mujeres, nada más Edgar y yo, muy bien. Puras chicas, excelentes, las chicas siempre fieles al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a la prédica de, se oye un poco más raro. Vamos a dar inicio a la prédica de hoy, o al estudio. Van a abrir sus Biblias en Génesis 6. Muchos de los que, si le puedes bajar un poquito porque está viciando, de favor. No, ajá. Bajarle un poquito al micrófono. Sí, ok. Muchos de ustedes ya conocen este capítulo y es un capítulo muy interesante para todos aquellos que los conocen, y de hecho hay cierto enigma, ¿verdad? En este capítulo no me está gustando mucho cómo se oye. Se vicia. Si quieres, así como estaba cuando estábamos cantando. Bueno, sí. Ok. Es que bueno, ajá, ok. A ver. Sí, ok, así déjale, sí, gracias. Bueno, estábamos hablando que Génesis 6 es un capítulo muy interesante para muchos que lo conocen. Vamos a ver algunas cosas que seguramente ustedes ya han visto o ya han estudiado, pero otras tal vez todavía no las conoces. Así es que pon, a los que les gusta anotar, agarra tu libreta y anota, porque creo que va a ser algo muy, muy interesante. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias, la gloria y la honra a ti, Señor, por estar aquí presentes. Te agradecemos, Señor, porque nos hiciste llegar aquí con bien, Señor, a pesar de tanto tráfico, de tantos bloqueos, Señor. Nosotros aquí estamos porque queremos buscar de ti, queremos buscar tu rostro, Señor. Así que te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu instrucción, para recibir tu sabiduría, tu enseñanza, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aunque les estaba comentando que Génesis 6 es un capítulo muy interesante, así es que van a abrir sus Biblias y en esta ocasión vamos a ver las similitudes de los tiempos de Noé, las similitudes de los tiempos de Noé con los tiempos de hoy en día, y es lo que vamos a analizar. ¿Qué tanto se parecen los tiempos de Noé con los tiempos del día de hoy? Y quiero que sepan que en los tiempos de Noé se acercaba el juicio. Y vamos a ver esas similitudes. Ahora también, de acuerdo con las similitudes que podemos ver en la Biblia, parece ser que pronto está el juicio por llegar, ¿verdad? Así es que vamos a ver esas similitudes. Y una de ellas, hermanos, antes de entrar en la predicación o en la palabra, es la sobrepoblación. La segunda de ellas es la degeneración de la raza humana. Se puede decir que como alteración de los genes había en ese tiempo, y también la multiplicación de la maldad. Son esas tres cosas que vamos a estar observando aquí. Vuelvo a repetir, la sobrepoblación, la degeneración de la raza humana, o no tanto sobrepoblación, porque realmente el mundo todavía alcanza a soportar más de 8,000 millones de personas que somos hoy en día, pero sí la multiplicación o la reproducción de los seres humanos es lo que está pasando aquí con Noé, la degeneración de la raza humana y la multiplicación de la maldad. Y vamos a leer Génesis 6 del 1 al 7, por favor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres,
escogiendo entre todas, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí cuando dice serán sus días 120 años, no se refiere a que es el tiempo que el ser humano puede llegar a vivir. Está dando un plazo a partir de que decreta el juicio de 120 años a partir de ese momento. Y lo vamos a ver más adelante. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Como les estaba diciendo, en este momento hay 8 billones de personas, unos 8,000 millones en todo el mundo. Jamás en la historia de la humanidad el mundo ha tenido esa cantidad. Pero déjame decirte que aún esa cantidad todavía soporta. Realmente no es una sobrepoblación que corramos el riesgo de morir por eso. Pero el ser humano ha querido controlar esto que está bajo el control de Dios, ¿verdad? Entonces, veíamos que aquí en esta parte dice que los hombres se multiplicaban en la faz de la tierra, ¿verdad? Y esto mismo está pasando en este momento. Ahora, es muy importante analizar las similitudes de los días de Noé, porque nuestro Señor Jesucristo dejó esa señal en los últimos tiempos. Y vamos a ver Mateo 24, del 37 al 39. Vayan a su Biblia, Mateo 24, del 37 al 39. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Es por eso que digo que este capítulo es crucial para conocer que estamos en los últimos tiempos. Y una de las pistas es que no entendieron que se acercaba el juicio. Veremos más adelante con más detalle esto. Y me refiero a que en los días de Noé nadie entendió y nadie creyó que se acercaba el juicio de Dios y no hubo arrepentimiento. Si te das cuenta, hermanos, hermanas, hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos, pero nadie cree. Todo el mundo cree que todo está bien y seguimos nuestra vida normal. Por eso es que dice, se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían. Una vida cotidiana, normal, a pesar de que ya se acercaba el fin. Pero ellos no podían ver. Y esta característica hoy en día se está notando más que antes. ¿Se acuerdan cuando estábamos un poco más chavos, en los años 90 a lo mejor, los que por ahí ya habíamos nacido, que se decía que en el año 2000 el mundo se iba a acabar y todo el mundo estaba, no, ya se va a acabar el mundo. Yo me acuerdo que hacía mis cuentas, era niño, y hacía mis cuentas de aquí al 2000, pues ya tengo 20 y tantos, ya terminé mi carrera, me voy a casar pronto y voy a tener hijos, aunque sea 1 año o 2 y ya aunque me muera. Esas eran mis cuentas, pero estábamos conscientes de que
ya venía el juicio de Dios, ¿verdad? Y ahora, a pesar de todo lo que hemos visto, las pandemias, los terremotos, los maremotos, todas las catástrofes naturales que hemos visto, aún como que el mundo entero está cegado. Y eso es lo mismo que pasaba con Noé. No hay arrepentimiento. Si ustedes se dan cuenta después aquí lo que pasamos con el Otis, se llegó a ver un poco de remordimiento en las personas y de temor a morir. Pero en cuanto las cosas empezaron a cambiar, se olvidó. Pero no hubo un verdadero arrepentimiento, sino la iglesia hubiera estado llena. Porque esta iglesia hizo lo que Dios quiso que hiciéramos, y era predicar el evangelio. Y predicamos el evangelio, pero la gente no respondió al llamado. Y es lo mismo que estaba pasando con Noé. La gente no respondía al llamado. Noé tenía 120 años para construir el arca, y durante esos 120 años advirtió a la población de que vendría juicio y que por eso estaba haciendo el arca. ¿Y qué pasaba? Ya me imagino a Noé que toda la gente se estaba burlando. ¿Por qué? Porque en primer lugar jamás había llovido en la historia de la humanidad en ese momento. En segundo lugar, donde estaba Noé, estaba a cientos de kilómetros de la costa, y él estaba haciendo un barco. Y él comenzó a construir un barco, y le dice, ¿qué le diría a la gente? Está loco. Y él les estuvo diciendo el por qué estaba construyendo el barco, estoy seguro, porque a Noé se le conoce como pregonero de justicia. Quiere decir que él estaba advirtiendo con su boca lo que vendría. Por eso se le conoce a Noé como pregonero de justicia. Pero en el mundo que estábamos, en el mundo que estaba viviendo Noé, a nadie le importaba eso. Ellos estaban viviendo la vida loca, ellos estaban viviendo sus vidas a todo lo que da, ¿verdad? Y no se preocupaban por el juicio que pronto venía, cuando había advertencias claras de Noé y de lo que iba a pasar. Pero como les decía, nunca había llovido. ¿Y qué hace un loco haciendo un barco tan grande a cientos de kilómetros de la costa? Así es que no le creyeron a Noé, y tampoco nos creen hoy en día. Y esa es una de las características en las cuales en este momento se está viviendo. No nos creen. Los mismos cristianos, hermanos, las mismas personas que vienen a las iglesias, estamos viviendo esta vida. Y es la verdad. No estamos viviendo la vida como si pronto llega el Señor. Estamos viviendo la vida del mundo. Porque si estuviéramos así, verdaderamente estuviéramos más entregados al Señor, sabiendo que pronto viene Él y que tengo que estar como velando y orando. Pero el mundo nos distrae. El mundo nos distrae con bodas, como en los tiempos de Noé. El mundo nos distrae con bebida, alegría y gozo, ¿verdad? Bueno, o felicidad momentánea, no gozo realmente. Y eso es lo que está pasando hoy. Ni nosotros mismos estamos creyendo que pronto se acerca el juicio, ¿verdad? Entonces, estas son unas de las características de las cuales estaba sucediendo en los días de Noé. Pero vamos a ver la segunda característica, y es la alteración genética o biológica de los seres humanos. Se oye media jalada de los pelos, pero yo voy a argumentar con la Biblia, y ya depende de ti si crees o no. Hay dos posturas, y ahorita las vamos a ver. Y dice la palabra del Señor, Génesis 2, dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí en ese momento después habla Dios y empieza a hablar juicio el Señor después de este versículo, y vamos a verlo. Al Señor que le enojó que los hijos de Dios se allegaran a las hijas de los hombres. Eso fue lo que al Señor le molestó. ¿Por qué? Lo vamos a ver. En primer lugar, me gustaría comenzar por explicar este versículo. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Algunos comentaristas conservadores, no arriesgados, dicen, los hijos de los hombres son la descendencia de Set, aquellos que comenzaron a adorar al Señor, de donde venía Noé, ¿verdad? Así dicen muchos, ellos son los hijos de los hombres,
y las hijas de los hombres, perdón, los hijos de Dios y las hijas de los hombres son aquellas mujeres impías que vienen de la descendencia de Caín, y por eso a Dios no le agradó. ¿Sí me explico? Esa es la primer postura conservadora que tienen muchos comentaristas bíblicos, grandes teólogos también. Y la segunda, un poco más atrevida, es la siguiente. Y les voy a decir por qué yo considero que esta segunda es la que más tiene un poco mayor de congruencia. En primer lugar, porque dice, este versículo se refiere a los hijos de Dios y se cree que los hijos de Dios están siendo nombrados así a los ángeles caídos. Y vamos a ver por qué digo esto. Vamos a ir a Job, y vayan a Job 1 en el versículo 6. Job 1:6. Y dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿los qué? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿A poco Satanás es hijo de Dios? Es algo raro, ¿verdad? Bueno, si tú te vas a la raíz de la palabra y te vas al Strong, la misma palabra de los hijos de Dios está en el mismo código, que es 11:11:23. Igual dice en el versículo que leímos de Génesis, donde dice los hijos de Dios, dice 11:11:23, que esto quiere decir que se está refiriendo a los ángeles caídos en esta parte, a los ángeles más que nada, y en la otra parte también. Hay muchas, ¿cómo se llama? Sí, hay muchas, ya se me fue la onda. Hay mucha traducción, no, la otra, ¿cómo se llama? Definiciones en esa palabra, son muchas, pero de entre ellas aparece ángeles. ¿Sí me explico? Que no nada más significa, también significa filiación, familiaridad, parentesco, y de entre ellas también, esas dos palabras juntas significan ángeles. Y esta es la parte donde Job habla, en el libro de Job habla, que a los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, dentro de ellos estaba Satanás. Una de las cosas curiosas también, que no se puede tampoco comprobar en sí, se considera que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. O sea, fue escrito antes que el Génesis. Es una historia que fue hecha también, se considera por algunos comentaristas, que ese tiempo, en ese momento de la historia, aún no sucedía el diluvio tampoco. ¿Sí me explico? No era después del diluvio, no era después o antes de Abraham, no después de Abraham, no. Era antes del diluvio, era en esos tiempos en los cuales se considera, digo, es especulación porque no podemos decir esta es la verdad, porque no hay mucha luz para poderlo afirmar, yo no lo puedo afirmar. Se considera que en esos momentos se convivía con los ángeles caídos, los seres humanos. Y en esos momentos fue lo que sucedió, que los ángeles caídos se allegaron a las mujeres, ¿sí? Las hijas de los hombres. ¿Cómo puede ser esto si los ángeles dicen que no tienen sexo? O sea, no tienen órganos reproductores. Bueno, pues de alguna manera se considera que los ángeles tenían la capacidad de adquirir cuerpos y poder tener ese tipo de relaciones, ¿verdad? Y de esa manera le nacieron hijos, y son hijos gigantes. ¿Por qué no estoy de acuerdo en la otra postura? Porque si dicen que las hijas de Caín eran las hijas de los hombres y los hijos de Set eran los hijos de Dios, son de la misma especie. ¿Cómo es que un gen que vienen de la misma descendencia de Adán y Eva, por la descendencia de Caín y la descendencia de Set, te va a dar gigantes como los Nefilín? ¿Cómo es posible que a través de esa unión vas a adquirir gigantes? No, un ser humano con un ser humano produce un ser humano de una estatura regular y de apariencia regular. ¿Sí me explico? Es por eso que se considera
que realmente ese fue el castigo por el cual a los ángeles los enviaron a prisiones oscuras. Y vamos a ver también varios versículos que sustentan estas cosas. Pero vamos a seguir aquí. En el 4, vamos a repetir el 4, y dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No podía ser que un hombre y una mujer de la misma raza produjeran gigantes, grandes gigantes. No tiene sentido. Y miren, vamos a ir a Judas 6, 7 y lo vamos a leer. Aquí hay un poco más de luz acerca de qué pasó con esos ángeles caídos y qué pasó con esos gigantes, de dónde viene su descendencia. Y dice la palabra de Dios: y los ángeles, estamos en Judas, Judas solamente tiene un solo capítulo y es el versículo 6 y 7. Y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron, estoy leyendo la versión internacional creo, abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son parte como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado con aquellos inmoralidad sexual, vicios contra la naturaleza. Fíjense cómo está relacionando el pecado de los ángeles caídos con los actos inmorales de Sodoma y Gomorra. ¿De dónde vienen? Es de tilde sexual. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta ahí? Y está hablando que ellos van a tener su juicio en el día final, mientras los ángeles que hicieron estas cosas fueron encerrados en prisiones oscuras. ¿Ok? A estos ángeles caídos se cree que Jesucristo fue y les predicó, pero no les predicó para arrepentimiento, porque ellos ya estaban enjuiciados. Les predicó la victoria sobre la muerte. Eso es lo que predicó, no el evangelio de salvación, sino la razón fue proclamar victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y vamos a ver esto también en Primera de Pedro 3. Vayan a Primera de Pedro 3 y vamos a leer del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Este versículo también habla del mismo contexto, el juicio en los días de Noé. Después vamos a volver a este versículo de Primera de Pedro, porque hay algo muy importante sobre los días de Noé también ahí. Y vamos a ver qué significa esto de que fueron salvados por agua. ¿Ok? Es por eso que considero que tiene más peso esta teoría, que los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres y hubo una degeneración genética. Hoy en día, el ser humano ha pretendido, todo este tiempo, los científicos han pretendido alteraciones genéticas a toda la naturaleza, a todas las especies animales, de plantas, etcétera, y también quieren alterar el genoma humano. Ustedes lo saben, que hay muchos experimentos sobre ello. Y esto es una gran similitud. Yo considero que al Señor no le agradó esa degeneración de que se combinaron esos genes
de los ángeles caídos con los genes humanos. Pero, vuelvo y repito, es solamente una especulación. Yo no puedo asegurar estas cosas. Hay luz, un poco de luz sobre podría ser, pero no podemos afirmarlo porque no hay suficiente información para esto. Entonces, como en el día de hoy, hermanos y hermanas, el ser humano no está conforme con lo que Dios les dio. Y están aquí las pequeñitas, no puedo hablar mucho sobre eso, pero ustedes saben muy bien que hoy en día la maldad de la humanidad quiere degenerar también los cuerpos perfectos que Dios ha hecho en los niños. Cuando les meten la ideología de género diciendo este no es tu género, tú puedes escoger cuál es tu género y aunque seas pequeñito te vamos a bombardear con hormonas o bloqueadores hormonales para que tú no te desarrolles y etcétera y puedas hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, esto a Dios no le agrada, es abominación para Él. ¿Por qué? Porque Él creó las cosas perfectas. Y es una de las características también que existían en los días de Noé, una degeneración con actos sexuales, una degeneración con actos depravados de la mente. Y vamos a seguir leyendo Génesis 5 y dice, Génesis 6:5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esa es la tercera característica. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hermanos, hermanas, no hay mucho que decir sobre esto. Estamos en tiempos más violentos que han existido en la humanidad. Asesinatos de niños en las escuelas, ataques en las escuelas cristianas por jóvenes adolescentes, los sicarios mexicanos, la maña, los secuestradores, la desaparición de niños, mujeres, hombres y toda la maldad que vemos. La multiplicación de la maldad en este mundo es evidente. Estamos llegando al límite que Dios ha puesto para que deje de multiplicarse esa maldad. Y eso es lo que va a provocar el juicio de Dios como en los días de Noé. Yo creo que no se compara la maldad de hoy en día con la que existía en los tiempos de Noé. Creo que es más que el día de hoy que antes. Los corazones insensibles ante tanta maldad, hermanos, el odio hacia Cristo y a los cristianos, la maldad se ha multiplicado y es debido a la multiplicación de la maldad que ya se nos hace muy común estas cosas, de tal manera que nos volvemos insensibles ante tanta maldad. Un muerto en la calle hoy en día en el puerto de Acapulco no es una cosa de asombro. De hecho, no tenemos ni empatía por ello, ni sufrimos con los que perdieron a su familiar, ni nos compadecemos de la víctima. Se nos hace algo común a muchos de nosotros. Y se está endureciendo nuestro corazón porque lo vemos muy natural. Cada cosa que vemos, la vemos muy natural. Y el mundo nos está programando para verlo así. Igual como quieren hacernos ver que es muy natural que una persona prefiera el género que ellos quieran. Y no es así. Y tanto nos están metiendo que creemos que muchos creen que eso es normal. Pero no, es la multiplicación de la maldad. Y nuestros corazones se están endureciendo. Y mira, vamos a Mateo 24 y vamos a leer 10 y 12. Esto también, en contexto, es una de las características que va a haber en los últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que de hecho eso es a lo que quiero llegar, nada más a Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y también, como les decía, este versículo está en contexto del fin de los tiempos. La maldad es mucha el día de hoy y se ha multiplicado de tal manera que los corazones se han endurecido cada día más. ¿La maldad proviene a causa de corazones duros o debido a la maldad se endurecen los corazones? Vamos a ver qué dice Romanos 1 sobre esto. Vamos a ver Romanos 1 y vamos a leer del 18 al 25. Ahí estamos ya. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, bendito por los siglos. Amén. Ok. Y esta parte habla de cómo se multiplica la maldad, se entenebrece el corazón o se oscurece el corazón o también se endurece el corazón debido a que, en primer lugar, la maldad, hermanos, sobre la tierra comenzó por no honrar a Dios, y es lo que está hablando Romanos 1:18, y no darle la gloria a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no honraron a Dios. Cuando desobedecieron entró la maldad. Cuando Caín no le rindió culto por fe a Dios y no le dio la honra, la maldad se agravó de tal manera que mató a su hermano Abel. Caín no honró ni le dio la honra a Dios, ni le enseñó a su descendencia a hacerlo. Entonces, su descendencia niega a Dios. No le honraron y comenzaron a honrar otras cosas, y a las criaturas antes que al Creador y a Dios. Dios los entregó a sus deseos y placeres, es decir, no interviene en el proceso de maldad que está adquiriendo el ser humano, sino se aparta, y por eso se multiplica la maldad sobre la tierra. En ese momento Dios los ha entregado a todo aquel que no le honra ni le da culto al Creador, sino antes a las cosas creadas. Entonces se oscurece el corazón, se endurece y se multiplica la maldad como en los días de Noé. Y esta maldad ocasiona depravación sexual. Al Dios dejarlos hacer su voluntad, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo mismo que está pasando en estos momentos. La homosexualidad en estos momentos es glorificada y exaltada más que nunca. La depravación del lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia, todas estas depravaciones sexuales se practican hoy en día y la gente ya las acepta como normales. La mayoría de las personas en el mundo. Incluso legislan leyes que protegen estas depravaciones. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Mira conmigo Isaías 5, 20, 25, que nos advierte sobre estas cosas. ¿Sí me expliqué lo anterior, hermanas? ¿Cómo se va multiplicando la maldad porque nos alejamos de Dios, porque no honramos a Dios, y por eso se endurece nuestro corazón? Cada vez que desobedecemos a la voluntad de Dios y negamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nuestro corazón se endurece.
Cada vez que estamos en contra de la voluntad de Dios, nuestro corazón se entenebrece. Cada vez que negamos a Dios y no le damos la gloria a Dios, nuestra maldad se multiplica. Es por eso que debemos de honrar a Dios y darle la gloria a Dios. Y dice Isaías 5, del 20 al 25, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el restrajo, porque desechó la ley de Jehová de los ejércitos y abandonaron la palabra. Ay, me brinqué. El restrajo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se entenebrecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y estas palabras que Isaías pronunció hace muchos años están vigentes hoy en día. El día de hoy las personas a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, hacen de la luz tinieblas y a lo amargo lo llaman por dulce. Y todas estas características hacen que la ira de Dios se derrame sobre las personas para hacer juicio. Pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros no esperamos el juicio de Dios porque somos justificados en Cristo Jesús. Pero también tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y tenemos que ser como Noé, pregoneros de justicia, compartir el evangelio y advertir a las personas de lo que se está viviendo. Y una responsabilidad más es estar alertas y discernir en los tiempos finales. No podemos estar dormidos como iglesias, hermanos, hermanas. Tenemos que seguir adelante predicando el evangelio y advirtiendo y viviendo como si el día de hoy fuera el último, porque realmente no lo sabemos, para ti, para mí. ¿Cuándo se acaba el mundo? Cuando se acaba mi vida. Y no sé si el día de hoy o mañana el Señor venga por mi alma. Así que tenemos que vivir alertas, velando y orando y predicando el evangelio. Esa es una de las cosas que el Señor quiere de sus hijos. Vamos a seguir leyendo Génesis 6 y vamos a leer del 6 al 7. Y dice la palabra de Dios: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, este arrepentimiento que describe aquí de Dios no significa que Dios no sabía lo que iba a suceder, pero sí significa que a pesar de saber que lo que iba a suceder, le dolió tanto como su creación se desvió, de tal manera que pudo pensar: no debí de haberlos creado. Sin embargo, Dios no es un hombre para que se arrepienta, porque a pesar de saberlo, nos hizo, nos formó e hizo un plan para salvarnos a pesar de saber cómo somos y en qué nos convertiríamos. Él ve más allá del resultado de la maldad. Él ve la redención de su Hijo en la cruz. Él ve la gracia y la misericordia derramada en favor de los hombres y mujeres perversos a través de su Hijo. Ve ese acto tan atroz que el ser humano pudo hacerle a alguien inocente, como a Jesucristo se lo hizo en la cruz, se le hizo en la cruz del Calvario. Él ve ese acto como un acto, el acto más grande de amor por nosotros y por amor a sí mismos. Hermanos, Dios no se arrepintió. A Dios le dolió
lo que nosotros hicimos, y Dios, aún sabiendo lo que íbamos a hacer, le dolió tanto en su corazón, que por eso habla aquí que se arrepintió. Pero no es un arrepentimiento humano, es un arrepentimiento del dolor de dejar ver esa maldad hecha, pero con un objetivo más grande que la maldad, y es el profundo amor que Dios tiene por nosotros. Y ese profundo amor lo demostró por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo Génesis 6 y 8 nada más. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es lo que vamos a explicar ahorita. Hermanos, la gracia de Dios la halló Noé, pero no por algo que él hubiera hecho, sino por la misericordia y amor de Dios, es que Dios derrama su gracia. Entonces fue que la gracia de Dios encontró a Noé. Aún hoy en día, la gracia de Dios te alcanza, la gracia de Dios te salva. Solo tienes que buscar la gracia de Dios, hermanos. A pesar de que la gracia de Dios no se gana, se debe de buscar. Al buscar a Dios, y una de las maneras, bueno, si no es que la única, es acercarte a Él con humildad y súplica para pedir perdón y regresar a Él. Si lo haces verdaderamente con un corazón humilde, puedes encontrar gracia, la gracia del Señor, como lo hizo Noé. Mira Jeremías 29, vamos a leer del 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver a vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Y mira conmigo, Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros buscamos de todo nuestro corazón al Señor, arrepentidos, hermanos, hermanas, y nos humillamos delante de Él, Él ve nuestro corazón arrepentido y su gracia nos alcanza. Su gracia se derrama sobre nosotros y Él nos perdona. Y con la fe puesta en el Salvador Jesucristo, rogando a Dios perdón de pecados a través de su sangre, entonces, solo entonces es que la gracia de Dios se derrama sobre ti. Entonces significa que Dios derramó su gracia sobre ti, a pesar que no depende de ti que la gracia te alcance. La gracia de Dios puede llegar por la misericordia de Dios, porque Dios no desprecia un corazón humilde. A eso se refiere. Mira, Génesis 6:9, vamos a seguir leyendo y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí hay una palabra también clave y es perfecto. Noé no encontró la gracia de Dios, o Dios derramó su gracia en Noé, no porque fuera perfecto. Noé encontró la gracia de Dios, o Dios derramó su gracia en Noé, no porque él fuera perfecto. Esta palabra no solo se entiende por alguien que no ha pecado, sino alguien íntegro. Y si relacionamos este significado de la palabra en hebreo, también significa sin alteraciones. Es decir, Noé y sus generaciones genéticamente eran sin mancha, eran perfectos. Es decir, su descendencia no estaba mezclada con la de los ángeles caídos. Noé y toda su familia no había caído en ese pecado, aunque considero que no solo ese fue el atributo de Noé.
sino que era temeroso de Dios y rendía culto a Dios. Él era de la generación de los hijos de Set, los cuales comenzaron a adorar a Dios, mientras la descendencia de Caín comenzó a multiplicarse sobre la tierra, ¿verdad? Y la maldad sobre la tierra también, por medio de la descendencia de Caín. Vamos a seguir leyendo Génesis 6, del 10 al 22. Ya me extendí un poquito, creo, pero vamos a terminarlo. Y dice la palabra de Dios, Génesis 6, 10 al 22. Y engendró Noé 3 hijos, a Sam, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventona harás al arca, y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que se haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda la carne, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanas, hermanos, a mí también me gustaría que terminara la historia escrita por Dios así. Y Luis hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que dijeran: y Lupita hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y Margot hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y Jazz hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y Ana María hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Qué hermoso sería que Dios pudiera escribir nuestra historia y terminarla de esta manera. Que nosotros hagamos todo conforme a lo que Dios nos mandó. Pero desgraciadamente, hermanos, hermanas, somos rebeldes. Y muchas veces queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Muchas veces no aceptamos consejos de Dios, mucho menos de los hombres. Muchas veces nos negamos a querer cumplir la voluntad de Dios, a pesar de que sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo soy uno de ellos. Por eso digo que a mí también me encantaría que esta historia terminara así, con estas palabras. Y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y a mí me encantaría que tú hicieras ese esfuerzo. Me encantaría que tú hicieras todo conforme a lo que Dios te manda. Y la mejor manera de saber lo que Dios te manda es leer la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere que hagas por Él y para su gloria, y que entregues tu vida a cumplir con su palabra y a demostrarle el amor en obediencia. Eso es lo más importante, que nuestras vidas sean escritas por Dios, y escriba: y Luis, y Lupita, y Ana, y Yasmín, y Margot, y Erika, y Margot, y Vania, y Viri, hicieron todo conforme a lo que Dios les mandó. Vamos a orar, hermanas. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición de darnos tu palabra. Yo sé que tal vez nos enredamos un poco, tal vez no comprendimos muchas cosas, Señor, pero nos quedamos con esto último, Señor. Queremos que nuestra historia termine así, Señor, que podamos hacer todo lo que tú nos has mandado, Señor. Que podamos llegar delante de tu presencia
y saber que hicimos todo lo que tú nos mandaste que hiciéramos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos rebeldes, somos necios. Queremos aferrarnos a nuestras cosas, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a pesar de que vaya en contra de la tuya, Señor. Perdónanos, Señor, y quítanos esa rebeldía, Señor, para ser humildes y mansos, Señor, delante de ti y hacer todo lo que tú nos mandes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Que Dios les bendiga. Ya saben, me da gusto que sigan viniendo los miércoles. Es difícil, la mayoría de las iglesias los miércoles, y más las que vienen con